algo que es para mí la característica más importante de una iglesia sana. Ahora, para hacer eso, quiero llevarlos a la primera carta de Corintios y vamos a estar casi al final, pero mientras lo buscan, déjenme darles un poquito de trasfondo. Corintios es una de las cartas más famosas de Pablo y quien la ha leído es fantástica. ¡Wow! O sea, Pablo realmente está respondiendo a una carta que nosotros no tenemos. Sabemos que los corintios le escribieron a él haciendo algunas preguntas. Algunas de ellas las podemos intuir de lo que leemos. Seguro preguntaron eso. Seguro había este problema. Otras no las sabemos. Pero realmente la carta de Corintios sirve para tratar con prácticas y con problemas que habían en medio de la iglesia. Habían divisiones. Habían pleitos sobre quién era el mejor líder, Pablo o Apolos. Había inmoralidad sexual. ¿Se recuerdan aquel que se estaba acostando con la esposa de su padre? Había demandas entre ellos, problemas matrimoniales, sincretismo, idolatría. ¡Wow! O sea, en el contexto de la congregación nos habla del rol del hombre y la mujer, nos habla de los problemas de las clases sociales. Los ricos se sentaban y abusaban de la mesa y de la cena del Señor. Los pobres les tocaban solo los restos. Los dones espirituales siendo usados para elevarse y ganar posición dentro de la iglesia y no para servir al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y en medio de todo eso encontramos un pasaje lindo. El más famoso de todo 1 Corintios, ¿cuál es? El más famoso, por lo menos. El 13. Sí, el amor. Sí, encontramos el capítulo sobre el amor. Y básicamente, cuando vemos el contexto de lo que viene pasando, Pablo nos está llegando a un clímax donde dice: miren, quieren evitar esos pleitos, quieren evitar esas divisiones, quieren evitar esta inmoralidad. Lo que necesitamos es el amor de Dios. Y comienza a escribirnos el amor de Dios de una manera maravillosa, ¿sí? Es amando a nuestros hermanos de esta manera. De una manera sufrida, benigna, paciente, generosa. El amor todo lo da, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. O sea, Pablo nos lleva y nos dice: quieren evitar todos estos problemas, quieren superar, necesitan el amor. Porque si no puedes amar a tu hermano y poner su bienestar sobre el tuyo, las cosas no van a salir bien. No dentro de la iglesia, no en el mundo, no en ningún lado. Entonces Pablo nos escribe qué es el verdadero amor. Nos damos cuenta y nosotros hoy lo leemos y decimos: ¡ah, qué lindo! Pero sostener este tipo de amor, amar genuinamente a las personas así, sostener este tipo de amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, es difícil. Me cuesta amar hacia mi esposa, no digamos a mi hermano que murmura de que el pastor no se metió la camisa para predicar. O sea, ¿puedo ser honesto y transparente o no? Si nos cuesta amar hacia nuestra familia, ¿cuánto más no nos va a costar amar a la iglesia y no digamos al mundo? Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos sostener este amor? ¿Cómo logramos amar a las personas de esa manera para que nos eviten todo este montón de problemas del que veníamos hablando? Y Pablo está a punto, ya vamos por el capítulo 13, son 16, Pablo está a punto de llegar al final, al clímax de su carta y nos va a responder esa pregunta para todos nosotros: ¿cómo logramos amar? ¿Cómo sostenemos este tipo de amor? Y nos va a dar la clave. Nos va a dar la clave para evitar o para enfrentar todos estos conflictos que se dan en medio de una congregación. Y nos va a revelar lo que yo considero es el secreto de una iglesia sana, de una iglesia exitosa. El Evangelio. Una iglesia exitosa mantiene el Evangelio como algo central. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y este es el riesgo. Y váyanse a 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 1. Miren qué es lo que pasa, dice esto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto no sé si es gran sorpresa, pero no es gran sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar que el evangelio era la respuesta para todo esto? Pues espero que no sea difícil de imaginar, pero si Pablo va a regresar a algo, siempre va a regresar al evangelio. ¿Sí? Y estoy seguro que tanto a los corintios como a muchos de nosotros hoy corremos el riesgo de decir: hemos tenido una mañana gloriosa, hablamos de liderazgo, hablamos de una iglesia misional, hablamos de una red global, hablamos del evangelio. Esa película, clic, cámara.
Y a muchos nos pasa eso cuando leemos el libro de 1 Corintios. Si estamos intrigados por los dones, ¡wow! La profecía, el hablar en lenguas, la inmoralidad que se da, todas estas cosas son fascinantes, nos intrigan, independientemente de donde uno caiga, uno viene y está picadísimo, y de repente corremos y llegamos en el 15 al Evangelio y lo leemos rapidito porque esa me la sé. Y esto es lo que pasa, las cosas que ya conocemos no nos mueven muchas veces. Y si venimos de tratar de cosas como dones espirituales y profecías, y si venimos de tener a todos capturados y fascinados, luego llegar al Evangelio y corremos el riesgo de pasarlo por alto demasiado rápido porque ya lo sabemos. Y esto es lo que pasa, tendemos a pensar que el Evangelio es cosa de niños en el Señor. Son las doctrinas elementales, es la leche espiritual. Creemos que el Evangelio es para los no cristianos que quieren convertirse, o para los recién convertidos que quieren aprender los básicos. Y yo lo que quiero que veamos hoy es que el Evangelio no es cosa de niños, no es una cosa de niños que aprendemos para luego seguir a la carnita. O sea, es la leche y ahora ya toca la carne espiritual. Tendemos muchas veces a verlo así. El Evangelio es y debe ser central para la vida del creyente y de la iglesia. Solo vean la historia. Todo lo escrito antes de Cristo cumplía el propósito de apuntar a Cristo. Si vemos a Dios pidiéndole a Abraham a su único hijo, es porque eso nos apunta a cómo Dios iba a estar dispuesto a dar su único hijo por nosotros. ¿Sí? Si vemos a Dios levantando a un Jeremías sufrido que está sufriendo, intercediendo por su pueblo, es porque queremos entender al siervo sufrido que después viene todo en el Evangelio, cada historia en la Biblia. Cada historia en la Biblia es una sombra o una figura que apunta hacia el Evangelio. Y cada personaje en la Biblia es una sombra o una figura de Cristo o de la redención que vamos a encontrar en Él. Y el tema central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la redención del hombre, del ser humano, con Dios, por medio de su gracia. Y lo que pasa, y este es el problema, es que se nos olvida. Tendemos a olvidar en el Evangelio. Solo miren este texto. Hermanos, les quiero anunciar el Evangelio que ustedes ya recibieron, que ya les prediqué, que perseveran en él, pero igual tienen que escucharlo otra vez. Miren eso. O sea, ustedes ya lo recibieron, ya se lo prediqué, perseveran en él, pero ahí voy otra vez. ¿Por qué? Porque se nos olvidó. Hay algo que pasa en la mente de los creyentes, de verdad, no sé qué nos pasa. Y de las iglesias, y es que se nos olvida la simpleza, se nos olvida la belleza del hecho de que somos justificados por gracia solamente, no por obras, y dejamos de comportarnos de una forma conforme al Evangelio. Ser justificados es estar bien con Dios. Y ¿saben qué lo que pasa? Esto no es intuitivo. La mayoría de la gente diría que para estar bien con Dios tenemos que obedecer la ley, que hay ciertos mandamientos, o ciertos ritos, o ciertas ceremonias que tenemos que hacer, tenemos que creer, ¿verdad? Que tenemos que creer, ¿verdad? Eso tienes que tener fe. Y el Evangelio lo que nos dice es que todo esto es cierto, pero el orden es distinto. Porque la religión nos dice, mire, usted cree en Jesús, obedezca la ley, la ceremonia, los ritos, las dietas, etc. Y entonces va a ser salvo. Eso nos dice el religioso. El Evangelio a nosotros nos dice, no. Tú crees en Jesús, ya eres salvo. Y ahora que ya eres salvo, obedece la ley. El Evangelio no nos libra de la obediencia a Dios, pero lo cambia completamente. Y en el tiempo de Pablo, quizás en ese tiempo, la discusión no era quién era Jesús muchas veces. Era el orden de cómo eso se daba. O sea, obedeces y por lo tanto eres salvo, o eres salvo y por lo tanto obedeces. Ahora, ambos están obedeciendo, ¿sí? La pregunta es si obedeces para ser aceptado o porque eres aceptado. Y la obediencia se va a dar de maneras radicalmente distintas y con motivaciones radicalmente diferentes y con resultados radicalmente diferentes cuando se hace movido por el Evangelio. Porque miren,
Esto es lo que pasa. Si yo, de alguna manera, se me olvida el Evangelio y mi orden es, yo hago y por lo tanto soy aceptado, ¿qué es lo que pasa? Esa obediencia se convierte ansiosa y se convierte egoísta. ¿A qué me refiero? Ansiosa en el sentido que siempre va, ¿será que es suficiente? ¿Será que tenía que hacer un poquito más? Y siempre va a estar este sentido de, ¿será que di la talla? Y está esta ansiedad de ¿será que hice suficiente? Y es egoísta, y miren, porque esto es terrible. Es egoísta, ya que aunque esté cuidando del pobre, aunque sea misional, aunque esté cuidando del necesitado, aunque esté obedeciendo los mandamientos, ¿para quién lo estoy haciendo realmente? Así. Lo estoy haciendo porque quiero conseguir algo de Dios, aceptación, salvación, qué sé yo. Y se vuelve cargoso. Es una carga porque lo estoy haciendo aunque no quiera hacerlo, porque lo tengo que hacer. Pero, si tú eres de los que dicen, no, yo obedezco porque soy aceptado, miren cómo cambia esto. ¿Qué pasa si yo creo que ya tengo amor, que ya tengo intimidad y que ya tengo un futuro asegurado? Ahora mi obediencia es por gozo. Mi obediencia es por amor. Mi obediencia es para agradar y parecerme al que hizo todo esto por mí. Ahora yo puedo servir al necesitado y lo sirvo a él por él y no por mí. Mientras que antes lo hacía para que esto me presentara delante de Dios, ahora yo sé que ya estoy bien delante de Dios. Y ahora cuando me extiendo en misericordia, es una misericordia genuina. Es un amor genuino, es una misericordia real. Ahora, dos personas pueden estar sentadas a la par, el uno del otro, y ser movidos por dos, y estar haciendo exactamente lo mismo, y ser movidos por dos cosas completamente distintas, y tener resultados en su corazón y en las vidas de otras personas radicalmente distintos. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿no? ¿Se recuerdan esa historia? El apóstol Pedro está con los Gálatas y llega un momento Pablo y lo tiene que regañar. ¿Se recuerdan de eso, no? Duramente. Ahora miren lo que había pasado. Se los voy a leer. Gálatas 2, del 11 al 14. Miren esto, dice. Guarda 1 Corintios 15, que vamos a regresar. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo llega delante de Pedro, lo ve haciendo esto, lo ve que de repente comienza a rechazar a los gentiles y yo imagino que Pablo se presenta con Pedro y lo ve a los ojos y le dice, Pedro, ¿tú conoces el Evangelio? ¿Tú sabes que todas las leyes ceremoniales y que todas las dietas ya fueron abrogadas, ¿sí? Tú sabes que judío y gentil son igualmente pecadoras e igualmente aceptadas delante de Dios. Tú sabes que no eres salvo por vivir un tipo particular de vida ceremonialmente limpia, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo podés aferrarte a la idea de una superioridad racial? Los judíos somos mejores que los gentiles. ¿Cómo puedes aferrarte a esa exclusividad? Pero miren el versículo 14, porque su confrontación, después de que, pues aquí ya le puse más palabras, después de que lo confrontan, miren cómo le dicen, Pedro, tú no andás rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Hay muchos lugares en la Biblia que hablan del racismo. Y Pablo hubiera podido citar cualquiera de esos pasajes y lo hubiera hecho, podría decir, Pedro, mira, no seas racista. Mira lo que dice Éxodo, mira lo que dice. Pero curiosamente, Pablo ve todo eso y dice, él no está caminando de acuerdo a la verdad del Evangelio. Porque si alguien conocía el Evangelio y no era nuevo en la fe, era Pedro. ¿O no? Y aún así, Pedro necesitaba el Evangelio. Pedro había olvidado que el Evangelio tenía implicaciones que iban mucho más allá de solamente una fe salvadora.
Y yo les pregunto, ¿cómo pastores han pensado en las implicaciones que el Evangelio tiene para otras áreas de sus propias vidas? ¿O para otras áreas de las vidas de la gente a la que lidera? ¿Cómo el Evangelio tiene implicaciones en su trabajo, en su carrera, en el manejo de las finanzas? ¿Cómo el Evangelio impacta mis relaciones familiares, la forma en que trato a mi esposa, la forma en que trato a mis hijos? ¿Cómo el Evangelio impacta mi sexualidad? ¿Cómo el Evangelio impacta mi actitud hacia el pobre, hacia el necesitado? ¿Cómo el Evangelio le habla a mi pasado? El Evangelio no solo es el ABC. El Evangelio no solo son los primeros pasos. El Evangelio es una forma completa de ver el mundo. Yo me imagino a Pablo viendo a Pedro y diciéndole: Pedro, hay implicaciones del Evangelio para cada área de tu vida y tú no estás viviendo bajo las implicaciones del Evangelio en cuanto al trato con personas de otras razas. Tú no andás conforme a la verdad del Evangelio. Mira, gracias, Pedro, gracias al Evangelio, no solo no tienes el derecho de sentirte superior a otros, no necesitas sentirte superior a otros. ¿Están conmigo o no? Sí. Regresando a nuestro texto, miren, regresando primero con Dios. No podemos perdernos de la maravilla de lo que Pablo está por hacer, porque Pablo le está diciendo a la iglesia todo lo que les he venido enseñando, todo esto, los dones y las discordias y las divisiones y todo lo que les he venido enseñando depende de esta verdad. Y si esta verdad falla, si esto falta, todo falla. Si esto está presente, todo lo demás va a funcionar. Miren el texto, el Evangelio va a tener implicaciones pasadas, presentes y futuras. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15:1, les quiero compartir el Evangelio que ustedes ya recibieron, el Evangelio que recibisteis. Esto habla del pasado. ¿Sí? Te regalo el Evangelio que ya recibiste. Y yo creo que todos podemos recordarnos ese momento donde nos encontramos con el Evangelio, ¿no? Para algunos fue dramático. Fue en medio de una crisis, en medio de un caos del Evangelio. Para algunos fue un proceso. Y de repente nos encontramos ya transformados, pasamos de muerte a vida. Para todos nosotros fue un despertar, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo: yo quiero que recuerdes ese Evangelio que recibiste. Yo quiero que recuerdes el impacto que el Evangelio tuvo. Quiero que ustedes, Corintios, recuerden el impacto que el Evangelio tuvo en sus vidas. Pero después nos dice: este es el Evangelio en el cual perseveráis. Esto habla del presente. ¿Sí? Esto dice: tú estás parado ahí. Tú has estado parado en el Evangelio desde que lo recibiste. Y miren, esto aquí se pone teológicamente complejo, pero maravilloso. Porque realmente Jesús no solo nos salvó en algún momento. Él nos está salvando cada segundo de nuestra vida. Eso sigue pasando hoy. ¿Sí? Esto es como estar en un submarino, sumergido a miles de pies debajo, o de metros debajo del agua. Si me salgo del submarino me muero. Pero dentro del submarino estoy seguro. Ese submarino está salvando cada momento, cada segundo a los marineros que están adentro de él. Estamos siendo salvados. Miren el versículo número 2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En algunas versiones dice cosas como: por medio del cual estáis siendo salvados. Y esto es maravilloso porque en la cruz, Él al mismo tiempo hizo una obra completa y al mismo tiempo es una obra progresiva. ¿Se dan cuenta lo lindo que es? En el Evangelio soy completamente salvado, totalmente aceptado delante de Dios, pero en el mismo Evangelio estoy siendo perfeccionado y estoy siendo santificado cada día. Soy salvo, fui salvado y estoy siendo salvado por el Evangelio. Y solo porque estoy siendo salvado no significa que no sea salvo, ¿no? Ser salvo es una garantía, pero desafortunadamente muchos vemos, me ha pasado en algún momento, vemos el Evangelio como una realidad pasada con implicaciones futuras. Sí. Dios me dio un mensaje que algún día me va a llevar al cielo.
Bien. Pero Pablo está diciendo, no. El Evangelio es una realidad presente, con implicaciones pasadas y con implicaciones futuras. Amén. Pero es una realidad presente el día de hoy. Y nos habla de retener el Evangelio. Y básicamente nos dice que no se te olvide. Si se te olvida, todo lo demás es en vano. Si dejamos que el Evangelio se nos olvide, todo lo que he venido hablando, Pablo a los Corintios, el amor, los dones espirituales, el tratar con la gente, las divisiones, todo eso no puede sostenerse. Y esto es lo lindo, miren. Nuestras iglesias, hoy en día, 2016, deben mantener el Evangelio como algo central. De lo contrario, todo lo demás es en vano. Y nada se puede sostener. Solo miren esto. Nuestros voluntarios sin el Evangelio van a terminar amargados y sin gozo, sirviendo, buscando ser aceptados y no porque ya han sido, y siendo el servicio una carga impuesta sobre ellos sin el Evangelio. Nuestros mensajes, nuestras predicaciones se pueden rápidamente convertir fariseicas, poniendo cargas sobre la gente que ni nosotros mismos podemos llevar. Si quitamos el Evangelio de la centralidad de esto, todo va a ser en vano. El que sirve lo va a hacer por condenación, los mensajes van a ser fariseicos, ¿sí? Y le vamos a haber robado el gozo y la belleza que solo el Evangelio puede traer. Y miren, versículo 3, solo para ir avanzando más rápido, dice: porque primeramente os he enseñado en lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primeramente, en otras versiones dice como algo primordial. Él está terminando el libro, capítulo 15, son 16 saludos. Él está terminando el libro y dice que nos quiere recordar lo más importante, lo primordial de todo. Eso es lo que viene haciendo desde el principio. En el capítulo 2 dijo que él se rehusaba a hacer otra cosa que hablar de Cristo y Cristo crucificado. Amén. Y en el 15, cuando otra vez dice, les quiero recordar lo más importante. Con eso comencé, con eso voy a terminar. El Evangelio es central. Sí, cuando vine solo traía el Evangelio y les quiero recordar que el Evangelio es donde todo comienza, el Evangelio es donde todo termina y el Evangelio es todo lo que está en medio. Y me encanta que nos dicen, y quiero que sepan que el Evangelio es algo bien sustentado, ¿sí? Conforme a las Escrituras. Esto no fue, en Guatemala decimos, no sé si se aplica aquí, un chapuz. Un chapuz es cuando algo está mal hecho, entonces de repente veo y le pongo un chicle al hoyo y lo pinto con un marcador para que quede y se me... No, muchos creen que el Evangelio fue un chapuz de Dios cuando el hombre pecó y ¿qué hago? No. Y dicen, no, pero esto es conforme a las Escrituras, esto es parte del plan de Dios siempre. O sea, siempre fue el plan de Dios, ¿sí? Conforme a las Escrituras. Versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Todo esto pasó de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? En aquel entonces no había Nuevo Testamento, dice, no, esto viene soportado desde Génesis, desde el principio, ¿sí? El Evangelio comenzó antes de que ustedes conocieran a Jesús. Pablo está diciendo, no es que cuando vimos a Jesús decidimos hacer un gran rollo alrededor de este líder. Esto era parte de un plan de Dios desde el principio de la creación. ¿Sí? Dios lo había planificado con tanto detalle que si alguien dice conocer las Escrituras, va a poder decir, no, Él es, porque las Escrituras lo dicen. Entre paréntesis, me encanta que haga referencia a los testigos. Mira, hay más de 500. Hoy nosotros recibimos el Evangelio por fe, pero en aquel entonces Pablo dice, si ustedes creen que esto es mentira, hay más de 500 gentes que pueden corroborar que lo vieron. Es suficiente. Si no me creen a mí, para mí eso es reconfortante hoy, porque si yo me estuviera inventando algo no diría, vayan, pregunten. Pregunten. A ver si alguien les dice algo contrario. Entre 500 más de alguno se contradice, a menos que sea verdad. Versículo 8, me encanta el 8. Y voy a ponerle turbo porque me quedan dos. ¿Sí? Y al último de todos, dice, apareció a los 500, a Jacobo, a Cefas, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo, ahorita que está terminando, lo hace personal.
Sí. Pablo, me imagino que dice, les puedo dar mucha teología y les puedo contar en mis entrevistas a Pedro, a los apóstoles, pero más que eso les quiero decir lo que significa para mí. Y esa palabra, un abortivo, ¿saben qué es esto? Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan bien. Iván, ¿qué edad tiene tu hijo menor? 17. Él es el menor de todos. Sí, la menor. La menor. Imagínense, ¿quién tiene hijos grandes? Steve, ¿qué edad tiene tu hija menor? ¿Menor? 31. 31. Va. Imagínense que Steve viniera, hermanos, fíjense que les quiero contar algo. Pues fíjense que mi esposa y yo, pues todavía disfrutamos el uno del otro y está embarazada. Wow. ¿Cómo se pone? Probablemente la mayoría de gente dijéramos, ¿y lo estaban planificando? ¡Por supuesto que no! Ahora, conozco algunas historias de personas así, su hijo mayor, 20 años, y de repente se nos coló uno y... Ese es un abortivo. Es alguien no planificado, es alguien que no estábamos buscando que viniera, pero ¿saben qué es mi experiencia? En el 100% de los casos. Pasan 4 años, y 3 o 4 años después escuchamos algo así. Se nos coló, no lo habíamos planificado, pero no podemos imaginar lo que la vida sería sin él. Nació fuera de tiempo, pero había un propósito perfecto para su vida. Y Pablo eso es lo que está diciendo, vine tarde. Yo, Pablo, vine tarde, entré sin que nadie me esperara, nadie pudo ver en el plan de Dios que yo iba a entrar, entré como este abortivo que nadie esperaba. Sí. Y hoy, 2000 años después, podemos decir, pues no podemos imaginar lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo si Pablo no hubiera venido. Y después, como un abortivo, me apareció a mí, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, ya todos ustedes saben que se me apareció, ya todos ustedes saben la historia del camino de Damasco, ya todos estaban en contra del evangelio que ahora predico. Yo no tenía derecho a recibir esta salvación, no era digno, ¿sí? Si Jesús se iba a presentar delante de mí, no debió haber sido para salvarme, sino para matarme, ¿verdad? Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, la historia de Pablo es nuestra historia. Nadie tenía el derecho a la revelación de Dios que hoy tenemos. Nadie era digno de él. Y sin embargo aquí estamos, adorando su nombre, con la esperanza de la vida eterna, no por algo que habíamos hecho, sino por algo que Él hizo. Y miren cómo termina. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, ha sido la gracia de Dios, ha sido el Evangelio, ha sido esa misericordia la que me ha sostenido, la que me ha hecho ser esforzado. Porque Pablo dijo, yo me he esforzado más que todos los demás apóstoles. Pero no yo. Hermanos, esa es la razón por la que nuestras iglesias deben permanecer centradas en el Evangelio. Podemos reconocer nuestra necesidad del Evangelio para entrar al reino, pero necesitamos entender que la misma gracia que nos permitió entrar es la que ahora nos sostiene y la que nos esfuerza. Y si perdemos eso de vista, todo lo demás va a ser en vano. Del Evangelio va a nacer, del Evangelio va a salir toda la obra del ministerio que hagamos. Y si queremos que Él lleve toda la gloria, vamos a aprender a depender del Evangelio para poder decir junto con Pablo, miren todo lo que hicimos, las iglesias que plantamos, los líderes que levantamos, las multitudes que... Pero no yo, sino la gracia de Dios. Amén. Amén. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es sobre esa verdad de la persona en la obra de Jesús va a ser edificada en su iglesia. Así que porfa, hermanos, recordemos esto. Si a Pedro se le olvidó,
Y si Pedro en algún momento dejó de caminar de acuerdo a la verdad del Evangelio, creo que yo soy algo susceptible para que me pase también lo mismo. Así es. Y entonces seamos esforzados en mantener el Evangelio como algo central, para que todo lo que hagamos nazca de ahí, se empodere en eso, sea motivado por eso y le dé gloria a eso. Amén. 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 Así es. Oremos. Padre. Wow, Señor. Señor, si pudiéramos oír el testimonio de cada uno de nuestros hermanos, aquí estoy seguro que muchos, todos, Así es. podríamos decir como Pablo, y después como un abortivo, como alguien que no era digno de, como alguien que nadie esperaba ver en este camino, como alguien que no tenía nada que ofrecer. Se me apareció a mí. Esa era la historia de Pablo, Señor, y esa es mi historia. Y hoy vengo delante de darte gracias por eso. Y pedirte, mi Dios, que constantemente tu Espíritu Santo, mis hermanos que me rodean, mis amigos, otros pastores, me recuerden la belleza y me recuerden la simpleza del Evangelio proclamado a nosotros. Y que podamos servir y plantar iglesias y desarrollar discípulos, Señor, y que podamos buscar evangelizar y ser misionales, que podamos, Señor, hacer todo lo que hacemos. No para ver si te logramos agradar, no para ver si conseguimos favor delante de ti, sino que podamos hacer todo eso porque tú te has agradado de nosotros y porque nos has extendido tu favor en Cristo. Que podamos motivar a nuestros líderes, a nuestros voluntarios a servir, no para ganar un favor con Dios ni mucho menos con nosotros, sino porque han sido tan amados que ahora de gracia recibieron y de gracia pueden dar. Te amamos, Señor. Ayúdanos a mantener el Evangelio central en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.